Nunca fui de tenerle miedo a los juegos viejos. De hecho, siempre me gustaron. Me parecía interesante encontrar juegos antiguos, especialmente de consolas como la Sega Genesis, porque tenían algo diferente a los juegos modernos. Pero hubo uno que me hizo cambiar completamente de opinión. Todo empezó en 2008. En ese momento yo tenía una Sega Genesis que había conseguido hacía bastante tiempo. No era nueva, pero funcionaba perfectamente. La usaba principalmente para jugar Sonic 1, porque era uno de mis juegos favoritos. Un día, un amigo de mi familia apareció en mi casa con una caja llena de cartuchos viejos. Me dijo que podía quedarme con algunos. Empecé a revisar los juegos hasta que encontré uno bastante extraño. Era un cartucho de Sonic. A simple vista parecía Sonic 1. El problema era que la etiqueta estaba muy vieja y casi no se podía leer. Solo había una palabra que todavía se distinguía. Sonic. En la parte inferior había algo escrito con marcador. 2008. Me pareció raro. ¿Cómo podía ser un cartucho de Sonic 1 con una fecha de 2008? Pensé que alguien simplemente había escrito el año en la etiqueta. No le di importancia. Llegué a mi habitación, conecté la Sega Genesis al televisor y metí el cartucho. Encendí la consola. La pantalla se quedó negra durante unos segundos. Después apareció el logo de Sega. Y finalmente apareció la pantalla de título de Sonic 1. Todo parecía completamente normal. Sonic estaba parado frente al paisaje de Green Hill Zone. La música sonaba igual. El menú era exactamente el mismo. Así que presioné Start. Comencé una partida. Green Hill Zone apareció frente a mí. Corrí hacia la derecha. Salté sobre los enemigos, recogí anillos y avancé normalmente. Pero después de unos minutos ocurrió algo extraño. Sonic se detuvo. Yo no había soltado el control. Simplemente dejó de responder. Sonic permaneció quieto durante unos segundos. Entonces apareció un pequeño texto en la parte inferior de la pantalla. ¿De verdad vas a seguir? Me quedé mirando. Pensé que era algún mensaje oculto. Moví el control. Sonic volvió a caminar. Continué jugando. Después de terminar el primer acto, apareció la pantalla de resultados. Pero había algo diferente. En lugar de mostrar solamente la puntuación, apareció otro mensaje. Podrías hacerlo mejor. Pensé que era bastante raro. Seguí jugando. Llegué al segundo acto. Todo parecía normal. Hasta que Sonic volvió a detenerse. Esta vez apareció otro mensaje. Eres bastante malo. Me reí. Pensé que el juego estaba diseñado para burlarse del jugador. Pero entonces apareció una segunda frase. Y aún así sigues jugando. La pantalla volvió al nivel. Continué. Terminé Green Hill Zone y pasé a Marble Zone. Al principio todo estaba bien. Pero después de avanzar un poco, empecé a notar cosas que no recordaba del juego original. Había plataformas colocadas en lugares diferentes. Algunas paredes parecían estar ligeramente cambiadas. Y en una parte del nivel encontré un monitor que nunca había visto antes. Era completamente gris. No tenía ningún símbolo. Pensé que quizás era algún objeto secreto. Lo golpeé. La pantalla se quedó negra. Durante unos segundos no pasó absolutamente nada. Después apareció Sonic. Estaba parado en medio de la pantalla. No se movía. Entonces apareció un mensaje. No deberías haber hecho eso. La pantalla volvió al juego. Decidí continuar. Pero esta vez estaba mucho más atento. Avancé por el nivel hasta llegar a una zona llena de lava. Sonic comenzó a moverse solo. Caminó lentamente hacia la izquierda. Intenté moverlo hacia la derecha. No respondía. Entonces apareció otro mensaje. ¿Por qué no me escuchas? La pantalla se congeló. Después Sonic comenzó a caminar nuevamente. Llegó hasta una pared y se quedó parado frente a ella. Apareció otro mensaje. Yo te dije que no siguieras. Esta vez intenté apagar la consola. Presioné el botón. La pantalla no se apagó. El juego seguía funcionando. Entonces hice algo todavía más extraño. Saqué el cartucho. La imagen desapareció. Pero la televisión seguía mostrando una pantalla negra.
Y después apareció una frase. Eso no sirve. Me quedé completamente quieto. Volví a meter el cartucho. La pantalla regresó. Sonic estaba nuevamente en Green Zone. Pero el nivel estaba vacío. No había enemigos. No había amigos. No había música. Solo Sonic caminando lentamente. Yo tenía el control en las manos, pero casi no quería moverlo. Avancé. Llegué al final del nivel. No apareció el cartel normal. En su lugar apareció un enorme mensaje. Te odio. La pantalla volvió a ponerse negra. Después apareció Sonic otra vez. Estaba en el centro de la pantalla. Y debajo de él apareció una frase. Tú empezaste esto. La consola finalmente se apagó. Me quedé mirando el televisor. Pensé que todo había terminado. Pero unos segundos después, la Sega Genesis volvió a encenderse sola. La pantalla de título apareció nuevamente. Solo que esta vez había algo diferente. Debajo de Sonic the Hedgehog había una pequeña frase que nunca había visto antes. Versión 2008. Me acerqué al televisor. Y entonces apareció otra pantalla. Era una pantalla de información. Mostraba el nombre del juego, la fecha y el desarrollador. Primero apareció Sonic the Hedgehog, después año 2008 y finalmente desarrollador Nintendo Co. Ltd. Me quedé mirando la pantalla sin entender nada. Nintendo había creado juegos de Sonic para otras consolas en diferentes ocasiones, pero aquello no tenía sentido. ¿Por qué existía una versión de Sonic 1 de 2008 para Sega Genesis? ¿Y por qué estaba escondida en un cartucho viejo? Entonces apareció una última línea. Proyecto cancelado. Y debajo, motivo, comportamiento hostil del personaje. La pantalla se apagó. Nunca volví a usar ese cartucho. Lo guardé dentro de una caja y no volví a tocarlo. Pasaron varios años. Un día, mientras ordenaba mis cosas, encontré nuevamente la caja. El cartucho seguía ahí. Me dio curiosidad, así que lo saqué. La etiqueta estaba todavía más vieja. Pero ahora había algo escrito que antes no estaba. Una pequeña frase en la parte inferior. Todavía te odio. Lo tiré inmediatamente. Desde ese día nunca volví a jugar ese Sonic. Y todavía tengo la Sega Genesis guardada. Funciona perfectamente. Pero hay algo que me preocupa. Porque algunas veces, cuando paso cerca de ella, la televisión se enciende sola durante unos segundos. La pantalla muestra Green Zone. Y en el centro aparece Sonic. No hace nada. Solo se queda mirando hacia adelante. Después aparece un mensaje. ¿De verdad vas a seguir? Y debajo aparece una segunda frase. Porque yo todavía estoy esperando.